Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Retomamos este año los episodios del podcast La Alegría del Servicio, una producción de Cáritas Arquidiocesana, y esta vez estaremos conversando sobre San Pablo VI, su magisterio social y sus aportes doctrinales. Los invitamos a seguir escuchándonos. Después del pontificado de San Juan XXIII, quien muere en 1963, Juan Bautista Montini, entonces cardenal arzobispo de Milán, es elegido papa el 29 de junio de ese año y toma por nombre Pablo VI. Hablaremos de su pontificado, que va de 1973 hasta 1978, y nos adentraremos entonces a la cuarta parte o al último cuarto del siglo XX. El cardenal arzobispo de Milán, elegido papa para suceder a Juan XXIII, da continuidad a la obra de San Juan XXIII, ciertamente. Uno de los líderes del Concilio Vaticano II, el cardenal belga Leo Siemens, dirigiéndose a los padres conciliares, expresaba el reconocimiento a la persona del nuevo papa y decía: visiblemente la providencia ha dado a su iglesia, a su santidad Pablo VI, para dar formas y estructuras a las intuiciones proféticas de su antecesor. En efecto, Pablo VI continuó la obra iniciada por San Juan XXIII y el Concilio Vaticano II en un clima intraeclesial de gran ebullición. Por doquier surgieron grupos contestatarios de laicos y clérigos. En América Latina en particular, dichos grupos manifestaron su abierta simpatía por el análisis marxista, sus estrategias de lucha y la sociedad socialista a la que se llegaría mediante un proceso de revolución social. Emergió como la gran inspiración de muchos cristianos. La Revolución Cubana de 1959 ejerció un notable efecto de demostración, en buena medida gracias a líderes de gran carisma como Fidel Castro y el Che Guevara, que prometían romper definitivamente con la dependencia social, política, económica y cultural vista en aquella época como la causa del subdesarrollo y la miseria del continente. América Latina tomaba conciencia y afirmaba su propia identidad. Este proceso es claramente visible en la literatura, las ciencias sociales y también en los documentos de la jerarquía regional y las jerarquías locales. La segunda Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica, celebrada en Medellín en 1968, marca un hito histórico, y a ella nos referiremos en otro episodio. Por primera vez, los obispos de todo el continente denunciaban, en aquellos años, la situación ignominiosa de los pobres de esta parte del mundo, calificando el estado de cosas como violencia institucionalizada. Poco antes de que se realizara Medellín, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez había pronunciado en Chimbote una conferencia titulada Hacia una teología de la liberación, ante una audiencia de sacerdotes contestatarios organizados en el grupo ONIS, Oficina Nacional de Investigación Social, en la que planteaba una nueva forma de hacer teología desde América Latina y el compromiso, praxis, con los pobres del continente. A todo lo anterior hay que sumar la crisis de identidad de sacerdotes y religiosos que en número impresionante solicitaban su reducción al estado laical, la disminución de las vocaciones y el porfiado avance del proceso de descristianización en Europa occidental, incluso en países de rica y antigua tradición católica como Francia y España. Es una época en la que empieza a pensarse que América Latina se dirigirá por esos derroteros de Francia y España y se equipara secularización con aparición del ateísmo. Probablemente el mayor dolor que padeció Pablo VI fue el rechazo de su postura respecto a la regulación de la natalidad expuesta en su encíclica Humane Vitae, publicada en 1968, año de las revueltas estudiantiles que conmocionaron a Francia y a toda Europa. Impactado por el drama de una humanidad que en forma creciente rechazaba a Dios, optando por el ateísmo, Pablo VI dirá: el mundo está enfermo. Todo el dolor que debió padecer no le impidió iniciar una profunda reforma en la curia romana, internacionalizándola y fortaleciendo la autoridad de los obispos, como lo testimonian los sínodos que regularmente se han reunido en Roma para abordar temas vitales para la Iglesia y entregar proposiciones al Pastor Universal. La exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de 1975,
que tanto ha iluminado y continuará iluminando a la Iglesia es, en buena medida, el fruto de los trabajos sinodales. Algunas actuaciones de Pablo VI quedarán como símbolos representativos del espíritu de su pontificado, como su viaje, peregrinación a Jerusalén, durante el cual aprovechó de visitar al patriarca ortodoxo Atenágoras de Estambul en 1964 y su visita a las Naciones Unidas en 1965. Entre el 22 y 24 de agosto de 1968 estuvo en Bogotá para inaugurar la Conferencia Episcopal del Episcopado Latinoamericano en Medellín. También le tocó vivir una época en la que desde las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, se discutía qué debía ser el desarrollo y surgieron corrientes distintas sobre esa concepción y sobre la concepción dominante, aquella que aparejaba el desarrollo a la acumulación de riqueza. Es en esta época donde se levantan las voces por la necesidad de un desarrollo humano que pudiera considerar otras dimensiones de la vida humana. En este contexto histórico de suceder al Papa que llevó a la Iglesia Católica al Concilio Ecuménico Vaticano II y de impulsar los caminos de renovación, se ubica el pontificado de San Pablo VI. Para hablar de los aportes doctrinales de Pablo VI en torno a su enseñanza social y el magisterio social de la Iglesia, lo primero que hay que señalar es que él prefirió hablar de enseñanza social de la Iglesia al término doctrina social de la Iglesia. Toda esa enseñanza social está contenida en la encíclica Populorum Progressio de 1977 acerca del desarrollo de los pueblos, en la carta al cardenal Maurice Roy, a la sazón presidente de la Comisión Justicia y Paz, en Octogésima Adveniens de 1971, escrita para conmemorar el 80 aniversario de Rerum Novarum, y en la exhortación apostólica acerca del anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo, Evangelii Nunciandi, del 8 de diciembre de 1975. Intentaremos presentar ordenadamente este riquísimo pensamiento, teniendo en cuenta sus vigas maestras, el llamado a construir la civilización del amor, la concepción de un desarrollo humano integral de todo el hombre y de todos los hombres, la invitación formulada a las comunidades cristianas a practicar el discernimiento frente a situaciones complejas y diferenciadas ante las cuales es difícil pronunciar una palabra única, y su convicción de que el anuncio del Evangelio está indisolublemente unido a la promoción y defensa de los derechos de las personas y de los pueblos. En cuanto a la civilización del amor, tenemos que reconocer que Pablo VI hace una invitación a construir dicha civilización, formulando esa invitación en su homilía de la noche de Navidad de 1975, hace ya casi 50 años, al finalizar el año santo, el año jubilar respectivo. Desde entonces y hasta su muerte en agosto de 1978, empleó la expresión directamente en 37 intervenciones y en otras 15 oportunidades en forma individual. Se trata de una civilización plenamente humana. Decía el Papa Pablo VI, entiendo por civilización aquel conjunto de condiciones morales, civiles, económicas que permiten a la vida humana una posibilidad mejor de existencia, una racionalidad hacia la plenitud, un feliz destino eterno. Esta modalidad de convivencia humana que tiene como valor central el amor universal no se confunde con el reino de Dios, pero constituye su anticipación. El reino es un don que debemos suplicar y preparar. La civilización del amor es la tarea histórica a realizar por el pueblo de Dios con el concurso divino y a la cual está invitada toda la humanidad sin distinciones. El documento de Puebla, en la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 1979, describió esta utopía católica como la sociedad de la comunión y de la participación, en la cual los pobres son tratados con especial predilección. San Juan Pablo II se ha referido a ella como la civilización del trabajo. San Juan XXIII lo había hecho antes anhelando una sociedad fundada en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad. En nuestra época, que ha vivido el ocaso de las ideologías y en la cual el pragmatismo eficientista pareciera ser el clima cultural en que crecen las jóvenes generaciones, la utopía propuesta por San Pablo VI, retomada por Juan XXIII, debería ser también una forma de vivir aquel proyecto de una nueva evangelización que lanzara Juan Pablo II, profundizando y aprovechando su fuerza movilizadora para alcanzar ideales que nos permitan escapar de la mediocridad e ir generando en medio de la sociedad humana la ciudad divina, el proyecto del reino.
También el Papa Pablo VI es quien inaugura una vertiente de reflexión en el pensamiento social de la Iglesia y por lo tanto en su magisterio social, cuando comienza a hablar del desarrollo humano integral y lo concibe como una condición sin la cual se puede producir la civilización del amor. Es una situación indispensable el empeño por lograr el desarrollo integral de todo el ser humano y de todos los seres humanos. En esta materia, Pablo VI es un maestro y sus aportes más significativos están contenidos en la encíclica Populorum Progressio, publicada en la Pascua de Resurrección el 26 de marzo de 1967. La encíclica se preparó cuidadosamente entre los años 1964 y 1967 y se discutieron 7 proyectos con la concurrencia de expertos de varias nacionalidades, entre los cuales hay que destacar al sacerdote Lebret, dominicano francés, fundador del movimiento Economía y Humanismo. El texto definitivo, escrito en francés, contiene 69 notas a pie de página que remiten a la Sagrada Escritura, a otras encíclicas y al Concilio Vaticano II. No novedoso en Populorum Progressio es la referencia a muchos autores contemporáneos, tales como Jacques Maritain, Colin Clark, los teólogos franceses Henri de Lubac, Chenu y el gran especialista en doctrina social de la Iglesia, el jesuita alemán Oswald von Breuning. El Papa menciona también a un ilustre obispo chileno, Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, a propósito de la reforma agraria iniciada en los predios de la diócesis de Talca y de la conocida pastoral Desarrollo, Éxito o Fracaso en América Latina, llamado de un obispo a los cristianos del año 1965. La preocupación por promover el desarrollo de los pueblos emergió con fuerza en el Concilio Vaticano II, que pidió al Papa la creación de un organismo permanente dedicado a esta tarea. Así nació la Pontificia Comisión Justicia y Paz, mediante el motu propio Catholicam Christi Ecclesiam del 6 de enero del año 1967. En la visión del Papa, el desarrollo no se reduce al puro crecimiento económico, medido por el ingreso anual per cápita o por el consumo de acero o de electricidad en un territorio. Tampoco se confunde con el proceso de industrialización, que puede ser ambivalente, sobre todo si conlleva un maltrato al trabajo humano y la contaminación y depredación de la naturaleza. Para que sea verdaderamente humano, el desarrollo tiene que ser integral, es decir, no solo económico, sino cultural, social, político, espiritual, moral y, por supuesto, religioso. Esta es la contribución mayor de Populorum Progressio. El desarrollo tiene que abarcar todas las dimensiones del ser humano y alcanzar a todos los seres humanos. Esta tarea se cristaliza en un proceso continuo de tránsito de condiciones de vida menos humana a condiciones de vida más humanas. Esa idea del tránsito también está presente en la misma época en las teorías económicas y sociales sobre el desarrollo. Así que el Papa no entra a reñir con esas concepciones, sino que más bien trae una nueva concepción que, basándose en algunos ejes de las ideas sobre el desarrollo, propone un desarrollo integral. Nos dice el Papa en Populorum Progressio: condiciones menos humanas, las carencias materiales de los que están privados del mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos humanas, las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, de la explotación de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones. Más humanas, el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la cultura. Más humanas también, el aumento en la consideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza, la cooperación en el bien común, la voluntad de paz. Más humanas todavía, el reconocimiento por parte del hombre de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Más humanas, por fin, y especialmente la fe, don de Dios acogido por la buena voluntad de los hombres, y la unidad en la caridad de Cristo, que nos llama a todos a practicar como hijos en la vida del Dios vivo, Padre de todos los hombres. En este maravilloso texto de la encíclica Populorum Progressio, el desarrollo es visto como un proceso ascensional, como un continuo crecimiento en humanidad, como una vocación del ser humano y un deber que constituye
como una suma de nuestros deberes, deber personal y comunitario, realizado en un clima de solidaridad universal, teniendo siempre presente una escala de valores porque todo proceso de crecimiento es ambivalente. Así, por ejemplo, el tener más no puede ser considerado como un fin último de la existencia personal y social, sino como un medio para ser más. El afán desmedido de tener, especialmente cuando pasa a ser un valor cultural máximo, puede constituir un obstáculo formidable para el desarrollo humano integral. Entonces los corazones se endurecen y los espíritus se cierran. Los hombres ya no se unen por amistad, sino por interés, que pronto les hace oponerse unos a otros y desunirse. La avaricia de los hombres y de los pueblos es considerada por el Papa Pablo VI como la forma más evidente de un subdesarrollo moral. Ningún afán de poder, por legítimo que sea, puede anteponerse a los valores superiores del amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación. Este humanismo nuevo predicado por San Pablo VI entra en conflicto directo con una mentalidad que considera el beneficio como el motor esencial del progreso económico, la concurrencia como la ley suprema de la economía y la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. La opción que el Papa San Pablo VI hace por una planificación promovida por el Estado y respetuosa de la iniciativa privada es una propuesta para superar las contradicciones que históricamente han generado los sistemas capitalista y colectivista. De esta suerte, la Iglesia intenta ayudar a los pueblos del tercer mundo a encontrar caminos propios, respetuosos de su cultura, en los cuales cada hombre sea protagonista. Todo el numeral 34 de Popular en Progreso está orientado a destacar que el hombre no es verdaderamente hombre más que en la medida en que, dueño de sus acciones y juez de su valor, se hace el mismo autor de su progreso y según la naturaleza que le ha sido dada por su creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias. Un tercer bloque de aportes relacionado con el magisterio en materia social de San Pablo VI tiene que ver con el discernimiento frente a las ideologías. No podemos olvidar que el papado de San Pablo VI se desarrolla en plena Guerra Fría, en aquella configuración del mundo que se derivó de la Segunda Guerra Mundial y que lo dividía prácticamente en dos bloques, un bloque socialista y un bloque industrializado capitalista. Con motivo de la conmemoración del 80 aniversario de la encíclica Rerum Novarum, San Pablo VI no escribió una encíclica, como habían hecho algunos de sus predecesores, sino que prefirió dirigir una carta al cardenal Maurice Roy, entonces presidente de la Pontificia Comisión Justicia y Paz y del Consejo de los Laicos, que lleva por nombre Octogésima Adveniens, escrita el 14 de mayo de 1971 y que contiene una invitación a realizar un discernimiento frente a las ideologías. El Papa comienza por constatar la diversidad y complejidad de las situaciones en las que se encuentran los cristianos en el mundo. En el numeral 4 nos dice: frente a situaciones tan diversas, nos es difícil pronunciar una única palabra y proponer una solución que tenga validez universal. No es esa nuestra ambición ni nuestra misión. Corresponde a las comunidades cristianas discernir con objetividad la situación propia de sus respectivos países. Pero este discernimiento tiene unas exigencias claras que el Papa va enumerando. Se hace desde la fe vivida en la Iglesia, en comunión con la jerarquía y recurriendo a la mediación de la enseñanza social de la Iglesia. Ese discernimiento nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en medio del diario vivir, cosa que no siempre es sencilla y que constantemente debemos realizar. Ese discernimiento nos lleva también a realizar las opciones y las acciones necesarias para seguir transformando nuestra vida personal y social en mayor conformidad con el reino de Dios que Jesucristo nos ha anunciado. La carta del Papa Pablo VI invita a todos los cristianos a detener la marcha y reflexionar frente a la pluralidad de opciones ideológicas. En el numeral 26 nos señala:
El cristiano que quiere vivir su fe en una acción política concebida como servicio no puede adherirse sin contradecirse a sí mismo a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en puntos esenciales a su fe y a su concepción del hombre, ni a la ideología marxista ni a la ideología liberal. Respecto del análisis marxista, el Papa piensa que no es tan simple utilizarlo como un mero instrumental analítico, separándolo de la ideología totalizante que le fundamenta. En el numeral 34 nos dice: es sin duda ilusorio y peligroso aceptar los elementos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con la ideología. El entrar en la práctica de la lucha de clases y de su interpretación, omitiendo el percibir el tipo de sociedad totalitaria y violenta a la que conduce este proceso. San Pablo VI está muy consciente del movimiento de renovación propio del liberalismo y del socialismo y comprende la atracción que estas corrientes ejercían en muchos católicos. No obstante, reflejando quizás su propia personalidad, invita reiteradamente a profundizar el discernimiento antes de tomar una decisión. Así, por ejemplo, a propósito del liberalismo renovado, señala: por otro lado, estamos presenciando una renovación de la ideología liberal. Esta corriente se hace sentir tanto en nombre de la eficacia económica y en defensa del individuo contra el dominio cada vez más arrollador de las organizaciones, como reacción contra las tendencias totalitarias de los sectores políticos. Ciertamente, la iniciativa personal se debe mantener y desarrollar, pero los cristianos que siguen esta senda no tienden acaso a idealizar a su vez el liberalismo, convirtiéndolo en una proclama en favor de la libertad. Querrían un modelo nuevo, más adaptable a las condiciones del día presente, mientras olvidan fácilmente que en la raíz misma del liberalismo filosófico hay una afirmación errada de la autonomía del individuo en su actividad, su motivación y el ejercicio de su libertad. Por tanto, también la ideología liberal exige cuidadoso discernimiento. Respetuoso de un sano y legítimo pluralismo, San Pablo VI aconseja la práctica del discernimiento permanente para que cada católico concilie las exigencias propias de sus preferencias ideológico-políticas con aquellas convicciones que brotan de su fe y que no pueden constituir objeto de transición. En el numeral 36 de dicha carta nos dice: en este encuentro con las diversas ideologías renovadas, el cristiano debe sacar de las fuentes de su fe y de las enseñanzas de la Iglesia los principios y las normas oportunas para evitar el dejarse seducir y después quedar encerrado en un sistema cuyos límites y totalitarismos corren el riesgo de aparecer ante él demasiado tarde. Si no los percibe en sus raíces por encima de todo sistema, sin omitir por ello el compromiso concreto al servicio de sus hermanos, afirmará en el seno de sus mismas opciones lo específico de la aportación cristiana para una transformación positiva de la sociedad. La fe cristiana está primero y por sobre las ideologías y sistemas. Un cristiano que ha hecho del ejercicio de la política su oficio debe ser antes que nada un testigo fiel de Jesucristo, una persona que busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, por importante que sea, vendrá por añadidura. El documento de Puebla de 1979 continuará desde y para América Latina el discernimiento de San Pablo VI acerca de las ideologías, incorporando a su reflexión la ideología de la seguridad nacional. Aunque corremos el riesgo de hacer una aproximación muy rápida al pensamiento y a la acción en el área social del Papa San Pablo VI, abordaremos en este momento un último bloque relacionado con la evangelización y la promoción humana. 3 años antes de su muerte, en 1975, asumiendo los aportes del Tercer Sínodo de Obispos sobre Evangelización y Derechos Humanos, celebrado en 1974, San Pablo VI da a conocer la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi sobre la evangelización del mundo contemporáneo, iniciando una reflexión que será la preocupación central de la Conferencia de los Obispos de América Latina en Puebla, México, en 1979, la evangelización en el presente y el futuro de América Latina, que constituirá el eje central de la acción pastoral de San Juan Pablo II bajo la modalidad de la evangelización de la cultura. Evangelizar constituye, en efecto, decía San Pablo VI, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda.
Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Estas palabras, inspiradas del Papa Montini, se encuentran en el numeral 14 de la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi y en general son aceptadas por todos los católicos del continente. El problema surge cuando la evangelización se proyecta en la denuncia de la injusticia y del atropello de los derechos humanos, o cuando la Iglesia se compromete mediante una variada gama de acciones pastorales con la suerte de los pobres y de los perseguidos de América Latina. Entonces, de algunos sectores católicos surge el clamor de que la Iglesia se aparta de su labor y de que sus hombres y mujeres se politizan y se olvidan de la construcción del reino, volcándose a la realización de un proyecto puramente temporal. Con toda la autoridad de vicario de Cristo en la tierra, San Pablo VI proclama ante la Iglesia y el mundo la relación indisoluble entre evangelización y promoción humana. Tan fuerte es esta relación que si se rompiera, la evangelización no sería completa. Nos dicen los numerales 29 al 31 de Evangelii Nunciandi. La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre, entre evangelización y promoción humana, desarrollo y liberación. Existen lazos muy fuertes, vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a las que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico, como es el de la caridad. En efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? Este texto que acabamos de citar ahorra comentarios y legitima el título que hemos dado a este periodo, La Iglesia al servicio del mundo, que se inició con San Juan XXIII, continúa en el Concilio Vaticano II y culmina con San Pablo VI, un periodo en el que vamos ocupándonos a través del pensamiento social de distintos temas, como la creciente urbanización de la época de los años 70 y sus impactos en los territorios y también en lo que hoy llamamos ecología. También nos acercamos a las situaciones de los hombres y mujeres del mundo del trabajo en un mundo profundamente cambiante, a los desafíos que tienen que ver con el crecimiento de la población y el crecimiento de enormes áreas de pueblos empobrecidos, no solo en Europa, sino en una dimensión planetaria. Que este breve recorrido por los aportes de San Pablo VI al magisterio social nos ayude a tomar conciencia de la necesidad del constante discernimiento desde el Evangelio que debemos hacer de las realidades en medio de la sociedad en que vivimos. Un discernimiento que nos ayudará a hacer opciones, no solamente cuando tengamos que elegir a nuestros gobernantes, sino opciones para hacer la vida nuestra y la de los que nos rodean cada vez más plena, porque se conforma más al proyecto de Jesucristo que anunció y realizó con su vida el proyecto del reino de Dios. Nos hemos acercado en este episodio al pensamiento y a la acción de San Pablo VI, a quien pedimos interceda por nosotros y nos haga capaces de ser evangelizadores que llenan todos los lugares y todos los ambientes con la buena noticia de Jesucristo. Les invitamos a seguir escuchando La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana, para ir profundizando en el magisterio social y en nuestro compromiso social como cristianos por transformar las realidades en que vivimos en realidades más semejantes a lo que Jesús nos ha venido a anunciar y el Padre del Cielo quiere realizar con nosotros y con todos los hombres.